Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando galletas tradicionales navideñas de jengibre. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy. 3 tazas y media de harina de todo uso, 2/3 de taza de mantequilla sin sal. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. Media taza de azúcar morena, un huevo. El huevo también tiene que estar a temperatura ambiente. 1,5 cucharadita de vainilla. Vamos a estar utilizando también la mitad de dulce de panela, 1 taza de agua, media cucharadita de clavos de olor molido, media cucharadita de pimienta gorda molida, 1 cucharada de canela molida, 1 cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de sal y 1 cucharada de jengibre molido. Ya una vez las galletas estén listas y frías, vamos a estarlas decorando y le vamos a estar poniendo un poco de glaseado. Tengo unos dulcitos también para decoración y los moldecitos para las galletas. Y aquí comenzamos. Lo primero que voy a comenzar a preparar va a ser lo del dulce, y voy a poner la mitad de la panela y la taza de agua y lo voy a estar cocinando a fuego suave hasta que el dulce se deshaga, y voy a dejar que espese un poco nada más. Una vez ya se deshizo todo el dulce, vean, ahora lo voy a estar dejando a que se espese un ratito y lo voy a dejar que se cocine por aproximadamente 15 minutos. La dejé cocinar 12 minutos después que estaba el dulce deshecho y vean, ya espesó, ya se nos queda en la cucharita, y eso es lo que queremos así, que quede un poco espesa. 12 minutos suficiente de cocimiento. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a dejar enfriar. De esta miel le va a sobrar un poquito. Lo que vamos a necesitar nosotros solamente va a ser 2/3 de taza. Voy a estar midiendo la miel que vamos a estar necesitando y voy a estar sacando 2/3 de taza. Para que la miel no se me pegue en la tacita medidora que estoy usando yo, le puse un poquito de aceite en spray. Y lo mismo para el moldecito donde lo estoy poniendo por ahora. Nos va a estar sobrando un poquito de miel, entonces esa la podemos dejar para otros postres o otra receta. Vean, si le ponen aceite no se le va a pegar nada a la miel. Si en la miel le salieran como pedacitos, digamos como de tusa, es esto que sale en la miel. Estas cositas a veces salen, entonces esos pedacitos, vean acá, los tenemos que remover. Ya la miel está bien fría, entonces vamos a comenzar a preparar la mezcla. Vamos a comenzar agregando la mantequilla y el azúcar morena. Lo vamos a estar revolviendo hasta que esté bien cremosito. Nos vamos a asegurar que esté bien mezcladito y vamos a limpiar las paredes y la parte de abajo. El próximo paso voy a estar sirviendo la harina y los ingredientes secos. Se lo vamos a poner aquí todo de un solo. Vamos a revolver un poquito. Agregamos la vainilla, huevo. Lo vamos a revolver un poquito, asegurándonos que todo esté quedando bien revuelto y que en la parte de abajo también se esté revolviendo todo. La miel. Revolvemos otra vez. Bajamos todo lo de las paredes y revolvemos un poquito la parte de abajo. Ahora lo que voy a hacer, voy a estar agregando la harina y los demás ingredientes secos poco a poco, a velocidad suave. Lo vamos a revolver un poquito, otra vez así, bajando el exceso que tiene aquí en las paredes y asegurándonos que la parte de abajo no tenga nada que se nos haya quedado sin revolver. Vean, ya está cambiando la consistencia de la masa. Ahora lo vamos a batir hasta que se nos haga una bola. Lo he estado mezclando por aproximadamente 3 minutos a velocidad media. Vean, así es como nos tiene que quedar la masita. Sintieran el olor que tiene esta masita. ¡Sabroso!
Ahora lo que voy a hacer, solo la voy a amasar un ratito nada más. Un ratito, unos cuantos segunditos nada más. Bueno, al cálculo voy a estarlo dividiendo en dos partes. Entonces ahí nos vamos así por mitad, digamos. Y una vez tengo los dos pedazos separados ya, lo amaso otro ratito. Bien suavecita está la masa. Y lo que hago, solo lo aplasto un poco así, haciendo como, digamos, una tortilla. Ahora en un pedazo de papel plástico la vamos a estar poniendo, asegurándonos que nos quede bien selladito. Y hago lo mismo con el otro pedacito de masa que tenga. Las ponemos en la refrigeradora por toda la noche. Nos vemos mañana. La siguiente mañana ya está lista. Ahora vamos a comenzar con la preparación de las galletitas. Vean, vamos a hacer masa por masa, porque si lo hago todo junto, lo que pasa es que la masita se pone bien aguadita, entonces cuesta un poquito hacer las galletitas. Aquí tengo un poquito de harina. Vamos a asegurarnos que ponemos un poquito de harina para que no se nos vaya a pegar. Y le vamos a poner también al rodillo un poquito de harina. Y ahí vamos a comenzar a estirarla a que nos quede un grosor de aproximadamente 1/4 de pulgada. Al principio cuesta un poquito comenzar a estirar la masa, pero mientras uno la va trabajando la masa, se va poniendo aguadita. Y le damos vuelta para que no se nos vaya a pegar. Como la acabo de sacar de la refri, se siente bien dura. Ya va a comenzar a ablandarse. Y le vamos dando vuelta. Ahora que una vez ya tenemos estirada la masa, voy a comenzar a preparar las galletitas. Tengo una lata y le he puesto un pedacito de papel de hornear para que no se nos vayan a pegar las galletitas. Entonces voy a comenzar a hacer las galletitas y voy a comenzar por la orilla, así para aprovechar la mayor cantidad de la masa que pueda usar de una sola vez para las galletitas. Y voy a estar haciendo 4 diferentes figuritas de galletitas. Vean, tengo estrellitas, un arbolito de Navidad, un copo de nieve, y esta es la más popular de los niños, la de el hombre de jengibre, de Gingerbread Man. Entonces voy a hacer una lata solo de estas, y la otra lata que voy a estar preparando va a ser con diferentes figuritas. Así, de este grosor es que nos tiene que quedar. Para que no se nos pegue el moldecito, también lo que podemos hacer es ponerle un poquito de harina. La ponen así en la harina, que se le llene un poquito de harina, y va a ser más fácil sacar la galletita una vez ya esté la figurita. Vean, no importa si cae un poquito de harina ahí, y nos va a salir pegadita en el moldecito. Las primeras se me olvidó ponerle, y de ahí si tiene un poquito de exceso, solo se la botan ahí de regreso. Y las vamos a estar colocando con un poquito de espacio entre las galletitas. Ellas no crecen mucho, entonces no necesitan ponerlas bien separado. Ahora con la masita que nos ha sobrado, la vamos a estar haciendo otra vez. La tenemos que hacer en bolita otra vez. Ponemos harina en la mesa de trabajo, la hacemos pelotita, la aplastamos, y ahora la trabajamos otra vez con el rodillo, a estirarla. Lo mismo que hicimos al principio. Y así vamos a terminar toda la masita. Hacemos las galletitas, lo que nos sobre, lo hacemos bolita otra vez, y volvemos a poner harina en la mesa y a estirarla otra vez. Me han salido 12 galletitas de la primera parte de la masa. Puse el horno a precalentar a 350 grados Fahrenheit y lo voy a estar cocinando por 12 minutos. Las pueden hacer de cualquier figurita que ustedes tengan. $12 minutos y ya están cociditas. Voy a sacar esta primera lata. Ahora voy a poner la segunda lata con diferentes figuritas por el mismo tiempo también. Entonces en total nos han salido 24 galletitas. Después de 2 minutos de haberlas sacado del horno, las tenemos que mover un poquito
solo como destrabándola del papel, para que no nos vaya a costar de todo ratito sacarlas. Después de 5 minutos, las vamos a sacar de la lata y las vamos a estar poniendo a enfriar. Ahora vamos a estar decorando algunas de las galletitas. Si desean también pueden dejar algunas galletitas sin decorar, y esta es una receta bien linda, yo sé que les va a gustar porque es una receta, digamos, familiar, que la pueden hacer con los niños, ¿verdad? Los niños los pueden decorar y ponerle todos los dulcitos que ellos quieran. Entonces yo voy a estar usando una bolsa de glaseado, es la que ya viene lista, es esta. Y también voy a estar utilizando unos dulcitos para adornar las galletitas. Si les ha gustado esta receta, no olviden de dejarnos un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Y también les quiero dar muchas gracias porque justamente este día casi ha sido un año que nosotros hemos estado con el canal de cocina. Y gracias por su apoyo, mis amigos. Les agradezco mucho. Vean, esto es lo que a los niños les encanta hacer. Para decorar la galletita tiene que estar bien fría porque si no el glaseado se corre. Unos botoncitos. Miren qué lindas. Donde pusimos el glaseado también le podemos dejar ir unos cuantos dulcitos. Y desde ya les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, deseándoles todo lo mejor para este nuevo año. Cuídense mucho, mis amigos. Gracias por ver nuestros videos y será hasta la próxima. Adiós.